Bueno, ya estoy acá, no estaba muy lejos. O sea que después bueno, se pone a hablar y se seca la garganta un poco, entonces mejor tener cerca por las dudas. Bueno, chicos, muy bien. A ver, yo voy a termino de configurar aquí para que quede la sala de espera de nuevo. Bien, perfecto. Bueno, hoy vamos a ver el tema de la responsabilidad por hecho ajeno. Intentaremos poder dar en toda la clase de hoy. La idea es ver los dos tipos de fundamentales de responsabilidad por hecho ajeno en función de la relación de dependencia. ¿Sí? Y como ya habíamos anticipado en la clase anterior, tenemos dos tipos de enfoques al analizar la relación de dependencia. Uno, la económica, y en segundo lugar, la dependencia social. Pero bueno, haciendo un poquito de repaso para ubicarnos en el contexto de la clase de hoy, recuerdan que estamos en sede entonces de responsabilidad extracontractual, ¿verdad? Dentro de la responsabilidad civil, y tenemos habíamos visto dos diferencias aquí, o dos tipos de regímenes. Uno, por hecho propio, ¿verdad? 1319, que fija la norma y la regla en el caso de responsabilidad por hecho propio, responsabilidad directa también, como se le dice, subjetiva, ordinaria, todas esas referencias para hacer justamente alusión a que la persona responsable va a responder por su propia conducta. Pero en el artículo 1324 del Código Civil, unos artículos más adelante, encontramos la regulación de la responsabilidad por hecho ajeno, que también lo pueden, bueno, así que por hecho ajeno, también lo pueden encontrar como indirecta, ¿verdad? Profe, perdón, ¿puede repetir el número del artículo que no me lo pude quedar? 1324. Ok. 1324 es el que regula la responsabilidad por hecho ajeno. Pues entonces, responsabilidad por hecho ajeno, responsabilidad indirecta. ¿Por qué? Hablábamos la clase pasada. Porque va a responder un sujeto por los daños causados por la conducta de otro. Es decir, ya no va a responder por su propia conducta, sino que va a ser el garante. ¿Verdad? Acá hablamos del factor de atribución, aquí objetivo de garantía o del riesgo, por la actividad, por la conducta que desplegó bueno, otro sujeto, por eso es el tercero. En la clase de hoy vamos a ver, bueno, su dependiente. Así que tenemos estos dos ámbitos, ¿verdad? Regulatorios distintos dentro de la responsabilidad extracontractual. Bien, responsabilidad entonces del 1324. Creo que estaría bueno si lo empezamos, por lo menos, digo, creo que lo leímos algunas partes de la clase pasada, o si no, igual vamos a leerlo todo ahora, como para ubicarnos cuando decimos, bueno, artículo 1324. ¿No? 1324, 1324. ¿Por qué dice el artículo 1324? Tiene muchas partes, así que si quieren los invito y también así nos vamos todos despertando, vamos poniendo en ambiente del legal en este tema, así que los invito a ver quién quiere arrancar leyendo, Arranco, y así profe. lo vamos viendo. Dale, Víctor, el primer inciso. Bueno, 1324. Hay obligación de reparar no solo el daño que se causa por hecho propio, sino también el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia o por las cosas de que uno sirve o están a su cuidado. Perfecto. Entonces, acá tenemos dos. Esperen, ahí voy a poner como anfitriona que vi que se conectó la profesora Rolón, así ya también queda. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, como bien nos leyó Víctor, acá tenemos que ver dos cosas del artículo. Yo miro para acá porque tengo el código de este lado. Nos dice, arranca el 1324. Hay obligación de reparar, que ya sabemos que de la responsabilidad civil, ¿verdad? Surge, en el caso de la responsabilidad extracontractual, la obligación de indemnizar, la obligación de reparar el daño, ¿verdad? Entonces, bueno, surge la obligación de reparar el daño
no solo los que se causan por hecho propio, 1319, ahí lo pueden anotar, no solo por hecho propio, ahí nos remite el 1319, sino también el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia. Hoy vamos a llegar hasta acá, porque el artículo, bueno, después nos dice, o por las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado. Entonces, nos dice esto el artículo, uno tiene que responder también por las personas que están bajo nuestra dependencia. Y acá tenemos que empezar a entender qué es la dependencia, bueno, y cuál es también el fundamento que lo hemos venido hablando en la clase pasada y vamos a seguir con el tema hoy, ¿verdad? De, bueno, ¿por qué es que se responde por este factor de atribución objetivo? Bueno, objetivo, y no por hecho propio, ¿verdad? Por qué se atribuye a la persona que indica la norma la responsabilidad civil de responder, es decir, de cumplir con la obligación indemnizatoria frente a la víctima? Siempre, siempre les quiero recordar que tenemos que tener, o por lo menos desde nuestro punto de vista con el profesor Hugo Díaz, que acá tenemos un paradigma que ha cambiado y que es el paradigma, ¿verdad?, de la víctima, de poner en el centro de todo este sistema de responsabilidad civil y indemnización a la víctima. Entonces, por eso está pensado de esta manera. Recuerden siempre, la prioridad es indemnizar los daños padecidos por la víctima. Así que es como lo que tienen que siempre tener presente, creo, para hacer este análisis de estas normas. Así que bueno, primero lo que tenemos que resaltar en cuanto a la responsabilidad por hecho ajeno es que se va a tener que configurar, se va a tener que probar la existencia de la responsabilidad por hecho propio de la persona por lo cual uno va a responder como garante. Sí, no es que, digamos, bueno, simplemente digamos, en este factor de atribución objetivo se dice, bueno, usted es el garante en esta relación de dependencia, que ahora vamos, bueno, a definir bien de qué se trata, y va a responder. No, se tiene que probar que la persona que realizó el daño directamente realmente existe su responsabilidad. Así que hay que probar que el daño proviene del hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia. Eso es un presupuesto muy importante, no es que se responda automáticamente, porque sí, digamos, sí se va, una vez probado que el sujeto eh, que se encuentra bajo dependencia actuó con culpa, porque es por hecho propio que va a responder, ahí sí, la relación de dependencia del factor de atribución objetivo hace que se responda automáticamente la persona que señala aquí el ordenamiento, es decir, la persona que tiene la dependencia, la que tiene el rol de preeminencia, como hablábamos la clase pasada. Así que eso como primer lugar. Después, digamos, qué entendemos por esta dependencia, este vínculo, esta relación de dependencia? Bueno, es esa, como digo, posición de preeminencia, tengan en cuenta, posición en la que a mí me permite controlar la conducta de ese dependiente. ¿Sí? Que yo puedo controlar su conducta, adoptar medidas también para prevenir el daño respecto de el comportamiento de esa persona. Entonces, es una situación que determina esa dependencia, ya sea por razones, vamos a ver, económicas o también sociales, como es el caso de los padres respecto de sus hijos. A eso me refiero con sociales. Víctor. Sí, mismo esa responsabilidad que tienen, se lo da a los dos institutos de lo que estamos hablando, es decir, la patria potestad y la curatela. Ya, en sí mismo Exacto. En esos casos, exacto. Lo importante es que tengan presente aquí que la dependencia no solo es económica, porque muchas veces, lo más común que solemos ver en estos casos es la dependencia económica, ¿verdad?, de, el empleador que responde por su empleado, como el ejemplo del el transporte que hablamos la clase anterior, de, bueno, si yo soy el dueño de la empresa y tengo una flota de vehículos que trabajan para la empresa haciendo repartos, de la persona que realiza, el chofer
que está realizando el y que es empleado de esta empresa, bueno, comete por hecho propio, con culpa, un accidente, bueno, si se prueba la culpa y si se prueba la responsabilidad del chofer, va a responder como garante por la dependencia económica, bueno, el empleador, ¿sí? Esa es la típica. Pero, pero no solo es la económica, sino que también tenemos que ver, analizar el concepto desde un punto de vista de los vínculos sociales. Por eso es importante este concepto que permite definir la dependencia, sobre también lo cual vamos a ahora seguidamente profundizar, que es esto de que permite, de esa posición en la cual uno puede determinar la conducta de la persona que está o sea, que está a su cuidado, que está bajo ese vínculo de dependencia. ¿Sí? Creo que había una mano levantada, perdón. Quería terminar, redondear el concepto, por eso no le di la palabra al compañero, pero si quiere ahora, si no, seguimos adelante entonces leyendo el artículo. Antonio, ahí está, Antonio. Sí, profe, no, es lo que usted había dicho como garante solidario, ¿no? Esos, además que son representantes jurídicamente, legalmente de los hijos, en caso del dependiente trabajador, también por el tema solidaridad, son responsables directos. Correcto. Este, y son los que tienen la convivencia, ¿no? Para uno que va a ser abogado cuando hace el juicio, si no hay convivencia, no tampoco no puedes, no se te toma en cuenta el monto baja bastante. Es decir, la convivencia y la dependencia es fundamental en el tema. Dice la doctrina, in cuidando, in vigilando, profe, ¿no? Bueno, ahora más adelante vamos a hacer referencia a eso y a ver cómo Gracias, gracias, aplica profe. el invigilando y en eligiendo. Ahí está Este, el tema. pero ya, ahí ya nos está dando el compañero Ferreira, bueno, nos tiró un condimento más en todo esto que después vamos a comentarlo y bueno, y podemos también debatirlo, que un poco también es la idea, si ustedes tienen alguna duda o en estos temas que son quizás más opinables o hay posiciones, de decir, bueno, me inclino más por esta, me convence o me conmueve más el otro razonamiento. Así que, bueno, para cerrar esto, digamos, bueno, es importante que tengan presente que el fundamento entonces de esta responsabilidad por hecho ajeno es otorgar la garantía a la víctima de que se van a reparar esos daños causados por la persona que se encuentra bajo la dependencia de bueno, la persona que está encargada, ¿verdad? Que puede dirigir esa conducta. Entonces, es un mecanismo de protección para la víctima, ¿verdad? Adicional, es una medida que favorece la indemnización del perjudicado. Por eso eh, hay que siempre tener presente, como les decía, los fundamentos que tiene cada uno de estos bueno, de estos subsistemas de responsabilidad civil. Entonces, sigamos leyendo, si les parece, el artículo 1324, así vamos terminando la lectura. Ya vimos el primer inciso. Vamos a ver, si les parece, repasando entonces, cuáles son las siguientes situaciones, que son las situaciones de dependencia que establece este artículo 1324. A ver, ¿quién se anima a leerlo? ¿Le leo, profe? Dale, Valeria. El siguiente es el inciso, el 2, el segundo inciso. El que dice los tutores. No, el anterior. Así los padres, Sí, así los padres son responsables del hecho de los hijos que están bajo su potestad y viven en su compañía. perfecto. Bueno, ahí retengan esa palabrita o ese conector, en tema gramatical, el así, ha sido también ahí motivo de distintas interpretaciones por parte de la doctrina, ¿no? Porque venimos de decir, hay obligación de reparar los daños, dice, causados por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia. Y después, así, los padres son responsables del hecho de los hijos que están bajo su potestad y viven en su compañía. El siguiente, Valeria, ya que lo tenés ahí, si querés seguimos. Sigo.
Los tutores y curadores lo son de la conducta de las personas que viven bajo su autoridad y cuidado. ¿Sigo? Seguilo, sí, seguí, por favor. Lo son igualmente los directores de colegios y los maestros artesanos respecto al daño causado por sus alumnos o aprendices durante el tiempo que estén bajo su vigilancia. Y Perfecto. lo son, por último, ¿no? Ujú. Sí, seguimos, seguimos. Ah, y lo son, por último, los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto del daño causado por sus domésticos en el servicio de los ramos en que los tuviesen empleados. Perfecto, muchas gracias. Llegamos hasta ahí, porque acá tenemos entonces las 4 situaciones de dependencia que se plantean en el artículo 1324 específicas. Primero, la dependencia que tienen los padres respecto de sus hijos que están bajo su patria potestad, que saben, bueno, que son los menores, ¿verdad? Menores de edad. Los tutores, también y curadores, directores de colegios y maestros, y los dueños o directores de establecimientos o empresas respecto de, bueno, los domésticos, o las personas. Acá es como general refiere a todos en las empresas, básicamente los trabajadores. Víctor. Profe, y no me queda claro lo de maestros artesanos. Es un poco, eso viene de un Antes. resabio, sí, del siglo pasado, digamos, para referir acá en una interpretación contextualizada al momento actual. O sea, refiere a los institutos de educación en general, es decir, tanto directores, y maestros respecto de los alumnos y aprendices. Digamos, como. ¿Sí, Carlos? Profe, Sí, con respecto a los padres, dice que, que están bajo su potestad y viven o están, no, y viven en su compañía. sí, Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de padres que compartan la patria potestad, pero viven, los niños o los menores viven con uno de ellos? Sería el que vive con los protegidos la responsabilidad, o igual serían de los dos. bueno, ahí vamos a tener que hacer una diferencia inicial que hablábamos la clase pasada de si son inimputables o imputables, primero de delito civil. Recuerdan que la clase pasada hablamos de que los inimputables Menor de 10 años. menores de 10 años es porque no se les puede asignar responsabilidad civil, ¿verdad? Entonces, van a responder por hecho propio y decíamos, bueno, por hecho propio, las personas que se encuentren bajo su cuidado, bajo los cuales también se encuentren en su cuidado. Entonces, ahí hay que ver, primero, es una situación bien particular para ver quién estaba en ese momento encargándose de, de ese menor que genera el daño. Si va a responder, si es menor, responde por hecho propio, es decir, habría que analizar la conducta que adoptó esa persona, ya sea o sea, puede ser en el caso del padre, aplican. En este caso también acá hay que ver, bueno, nos dice, en un caso si son menores, si son inimputables, vamos a remitirnos al 1320, la misma situación. Y ahí vamos a tener que ver la persona que estaba, o sea, como dice el 1320, bueno, no son capaces, va a responder por el ilícito, no son capaces de delito o cuasi delito los menores ni los dementes, pero serán responsables del daño causado por ello las personas a cuyo cargo estén, si les pudiese implicar, si les pudiese imputar negligencia. En cambio, acá estamos hablando después de una situación de menores imputables, es decir, de mayores de 10, ¿sí? De 10 en adelante. Nos dice, nos establece una responsabilidad específica para los padres y nos habla de estos 2 requisitos que, como bien identifica Carlos, está muy bien, porque puede plantearse la duda más actualmente en el que tenemos muchas situaciones, ¿sí? De padres separados y quien tiene la tenencia es con quien vive el padre conviviente básicamente. Entonces, digamos, tenemos sí una situación, yo creo que ahí va a ser bien también casuístico. La norma nos dice y
no dice o que vivan bajo su dependencia, así que parecería que está exigiendo acumulativamente las dos situaciones que estén bajo su potestad, lo que determina claramente que tiene que ser menor, en este caso menor de 18 pero mayor de 10 y, y viven en su compañía. Entonces, sí creo que habría que definir si esto, o sea, si en el caso de padres separados, cuál es, y con el que viva, cuál es o si se puede aplicar el concepto en ese caso de dependencia social. Es decir, si podemos llegar a la conclusión de que en el caso concreto existe esa conducta, que bueno, ahora igual que quise contestarlo para no dejarlo en el aire, pero vamos a ver bien después el caso de dependencia social. Pero si responde a eh, a, a esas exigencias o a esos requisitos para que se configure la dependencia social. Si probamos que hay relación de dependencia, en el caso será responsable, puede ser los dos, o bueno, o podrá ser el que dirija la conducta, el que pueda prevenir, el que pueda, por eso va a depender mucho del caso y también tenemos que diferenciar, pues ahí, bueno, por más de que quizás no convive, eh, sí convive durante los fines de semana y no es que conviva temporalmente, no es algo ocasional, sino que si lo hace con cierta periodicidad, regularidad, yo entiendo que en esos casos sigue estando la dependencia durante ese tiempo con uno de los padres y después con el otro. Pero bueno, también habría que ver caso a caso las posibilidades, como le digo, de que el padre no conviviente dirija la conducta de ese menor. Que bueno, en función a lo que establece la patria potestad parecería que sí, pero en función a lo que establece la segunda parte de ese inciso que dice y convivan, parece como que exigiría eso. Así que, digamos, es una cuestión después de aplicarlo al caso concreto. Valeria, Sí, profe. ¿Usted tiene idea de por qué se estableció esa edad? ¿Se supone que ya mayor de 10 años el niño es consciente y responsable de sus actos? delito y cuasi delito civil. Es que no es lo mismo que en la esfera penal. Ahí tienen que tenerlo presente Ah, solo en lo civil. en lo civil. Exacto. Bien, Eso es en lo civil, está, para responder por daños. Bien, bien. entonces acá quería avanzar consultándoles, ahora que vimos todas estas situaciones, estos supuestos del 1324, si ustedes creen que es este artículo enunciativo de los supuestos en los cuales se puede responder por daños causados por la conducta de otro, ¿sí? Es meramente enunciativo, o, digamos, de la lectura que hicimos, ustedes piensan que es taxativo, ¿no? Es decir, va a responder por hecho ajeno el sujeto que establece la norma y solo en estos supuestos. ¿Por qué les parece? ¿Por cuál digamos que, por cuál se inclinan? ¿Qué parecería? Los invito a leanlo de nuevo, lo Es lean, a ver qué. taxativo, digo, A porque ver, responder es Analía, taxativo, ¿no? ahí está. Acuerden Porque levantar la mano. responder por otro me parece que no cualquiera, o sea, se puede hacer responsable por el daño que causó un tercero. Bueno, a ver, ¿quién da más? Otra posición de Víctor. Recuerden levantar la mano, porfa. Sí, Víctor. porque Mm, para mí porque el hecho se suscribe, se limita a cierto caso, a cierta ujú. circunstancia. Por eso para mí es taxativo. También sea taxativo. Ujú. Alguien que defienda una interpretación enunciativa. No, no, los veo muy restrictivos, che. Está en una interpretación muy restrictiva, muy estricta, muy piedeletrista, como decimos a veces en términos jurídicos, ¿verdad? ¿No? A nadie, ninguno, bueno, porque les cuento que en realidad hay que de los dos lados tenemos una visión, una tesis quizás más tradicional, que
postula lo que dicen los compañeros, lo que decían Analia y Víctor, de que parece que, bueno, es enunciativa, son estos supuestos, eh, y bueno, y no hay otros, digamos. Pero, a ver si Valentina, que le levantaba la Profe, mano. por algo preguntó, ¿no? O sea que algo debe haber. Algo de, Eh, claro, eso. claro. Pero después, si seguimos los artículos, el 1327 también detalla otro responsable, el 28 todo. ¿Viene por eso? No, en realidad es bien fijándonos en lo que dice en la lectura del artículo 1324. Esto de, bueno, si también viene de la mano de entender que aquellos que piensan o que sostienen que es taxativo en esta lectura tradicional, más clásica, por así decirlo, consideran que la responsabilidad civil, o sea, tienen una visión todavía muy arraigada al paradigma de la culpa. Y ahora entramos con el tema que mencionó hoy el compañero también de lo de invigilando, que es esto de ineligiendo, ¿verdad? Bueno, es un paradigma un poco, se apunta a este paradigma, más bien, tienen como esa base todavía conceptual de la culpa y de decir, no, o sea, en realidad el artículo 1319 es el que establece, es la regla general de la responsabilidad extracontractual. El 1324, cuando nos habla de personas que responden por hecho ajeno, lo que hace es establecer excepciones. En realidad, no es que sea, es una excepción a la regla general. Por eso, y en este sentido, la interpretación, al ser una excepción, tiene que ser restrictiva. Y eso nos lleva a la conclusión de que son supuestos, que es taxativo en cuanto a los supuestos de, bueno, para responder por hecho ajeno. Sin embargo, hay otra postura que han hecho una interpretación que hoy les decía, fíjense las palabras que se usa, que usa el legislador y cómo se puede interpretar. Dice que cuando menciona, cuando tiene ese conector que decíamos así, da lugar o bueno, como que inaugura un listado de supuestos por hecho ajeno, pero que son simplemente, o sea, dice así, por ejemplo, no son, bueno, entonces, esta interpretación que busca, como les digo, es como que pone más el foco en este otro paradigma de resarcimiento, indemnización a la víctima, no limita, porque busca ampliar, que es un poco todo el sentido de, o lo que fundamenta cuando hablamos a veces de responsabilidad objetiva, o que queremos hablar de responsabilidad objetiva en otros supuestos que no son los que estrictamente están en este artículo. Cuando hablamos de una atribución por el factor de atribución garantía o por el riesgo generado en la sociedad por realizar determinada actividad. Este, y el provecho o ventaja económica que eso te reporta. Entonces decís, bueno, eso no lo dice estrictamente la norma, pero la norma nos dice así, así responden. Entonces, esto es simplemente abrir a una posibilidad, un abanico de posibilidades, de situaciones en las que se puede llegar a responder por factor de atribución garantía, que no son solo estos cuatro supuestos que nos dice el artículo 1324. Así que esto, digamos, son las dos, para que lo tengan presente. Convivimos con estas dos interpretaciones. Hay quien está más inclinado hacia una, es un enfoque más tradicional, como les digo, todavía que está muy impregnado de este concepto de culpa para responder en responsabilidad civil extracontractual. Y bueno, y después una interpretación más moderna, por así decirlo, en contraposición a lo tradicional, que nos dice que, bueno, no, en realidad es eh, una mera, este tema del así, ¿verdad? Así nos lleva a que esto es meramente enunciativo y que podríamos tener otros supuestos también de responsabilidad por hecho ajeno. Como que, bueno, la garantía acá juega un rol fundamental eh, porque, bueno, el factor de atribución objetivo, que es el que atribuye la responsabilidad a otro sujeto, ¿verdad? Porque no es por su conducta, es simplemente por una posición que ocupa en un vínculo, es que hace que se responda. Y bueno, la garantía, sí, Analía.
Sí, consulta. Claro, ahora que decís el así, parece que estuviera ejemplificando, dando casos. Una pregunta, Sí. o sea, en la realidad, ¿se han dado otros casos de que respondan no siendo estos que están enumerados acá en el artículo? Mira, la verdad, ahora no sé, no se me ocurre algún caso que sea parte Esos. de estos, porque en general o sea, lo que hacemos es ver el vínculo, como decimos. Sí, el vínculo. O sea, sí hay muchos casos que podemos analizar y que, bueno, les puedo pasar más allá de sentencias, en el que quizás uno pensaría acá no hay relación de dependencia económica o social, y sin embargo la Y se interpretación da. de Ok, la jurisprudencia nos han dicho, sí, acá tenemos un caso de dependencia, o sea que sí se ok. llega a tener un vínculo de dependencia. En, no sé, yo particularmente algo que quizás les interese por lo actual del caso, que se viene hablando mucho y que en mi caso personal he analizado el tema, lo que tiene que ver con daños derivados de inteligencia artificial es algo que venimos discutiendo y analizando, porque no está acá, pero bueno, tenemos sí esta interpretación de la atribución por garantía o riesgo por como les digo, el provecho económico que genera para las personas que ponen esta tecnología en las comunidades, en la sociedad. Y bueno, es algo bien actual, pero eso digo, también uno tiene que analizar o estas normas, a veces las bondades de una buena redacción del legislador es que esto se pudo aplicar, no sé, en el 1900 y lo traemos y lo seguimos interpretando ahora y contextualizándolo no, un siglo después en las situaciones modernas, ¿verdad? Y bueno, como les digo, hay un trabajo argumental interpretativo de la norma que hace el jurista para poder adaptarlo a nuestras situaciones actuales. En ese caso, en mi razonamiento, en mi posición, se debe asignar una responsabilidad objetiva, que responda tanto, bueno, pues ya sea por este factor de garantía o de riesgo. Y bueno, y es algo que se discute. La verdad, no han llegado, a veces hay casos que no han llegado, mucho menos, fíjense, o sea, estos casos de inteligencia artificial no llega, no ha llegado acá a Uruguay, o sea, creo que va a pasar mucha agua por debajo del puente todavía hasta que tengamos un caso, pero bueno, está bueno también empezar a analizarlos. Así que en el punto, si les interesa, los remito en alguno de los anuarios y bueno, y material de varios docentes de la facultad se empieza a hablar, más allá de lo del exterior, ¿no? Pero para que lo Ujú. vean en lo Bárbaro, local, gracias. ¿no? Por favor. Bueno, entonces, estábamos diciendo factor de atribución objetivo, esta garantía, que como ustedes saben, la garantía básicamente es un instrumento de protección para el acreedor. Acá el acreedor, ¿quién es en la responsabilidad extracontractual? El damnificado. Exacto, correcto. La víctima es el acreedor de esta obligación de resarcimiento, de esa obligación indemnizatoria, ¿verdad? Y bueno, la garantía es una seguridad que se le adiciona al acreedor para que sepa que ese daño, esa obligación o su crédito va a ser satisfecho, ¿correcto? Entonces, bueno, este es el mismo razonamiento que aplica en em, en esta adjudicación de responsabilidad a quien responde como garante. Y decimos, bueno, ¿y por qué responde como garante? Estos dos conceptos de culpa invigilando y culpa in eligiendo, que es tradicionalmente en lo que una parte de nuestra doctrina, teniendo en cuenta el paradigma de la culpa, justificó, o sea, justificado esta asignación de responsabilidad mediante un factor de atribución objetivo. Lo que se sostenía
o tradicionalmente o en base o girando en torno a este paradigma de la culpa, es que en el empleador, el padre, el director, todas estas figuras de dirección, ¿verdad? Estos sujetos van a responder por su propia, en realidad terminan respondiendo por su propia falta de diligencia en dirigir, en vigilar la conducta de la persona que tienen bajo su dependencia, ahí por eso la culpa en vigilando, o de elegir también, como decimos, en el caso de los dependientes económicos, de, bueno, de la elección de ese dependiente. Dice, hay una, este, hay una, bueno, una culpa una conducta de la propia persona que va a tener que responder por no haber elegido bien, no haber vigilado bien, no haber controlado bien. Pero más modernamente, lo que se dice respecto a esa interpretación es que en realidad hay una inconsistencia. ¿Por qué? No sé si logran identificarlo antes de que yo lo diga, como para ver también si se está entendiendo un poco el razonamiento. Si yo digo, va a responder tal persona como garante, garantía de la satisfacción de la indemnización de la víctima por la relación de dependencia. No va a responder por hecho propio, es decir, va a responder por hecho ajeno. Si no responde por hecho propio, quiere decir que no se va a considerar la conducta de la persona. Entonces, ¿por qué después decimos que para el factor de atribución objetivo de garantía vamos a tener que analizar la conducta del de la persona que tiene la dirección del dependiente, a ver si obró correctamente, diligentemente al elegir, al vigilar, al controlar? Entonces, bueno, no sé si se dan cuenta, pero hay como una inconsistencia entre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a analizar la conducta o no la vamos a analizar? Porque no está respondiendo por hecho propio. Entonces, bueno, ahí también hay una tensión un poco en la doctrina, ¿verdad? De, bueno, esto no parece consistente, la curva en vigilando, en eligiendo, como que es algo que se descarta. Y en realidad surge, dice en esta interpretación, dice, no tiene nada que ver con eso, yo descarto, no me importa el accionar, no sé si eligió bien, si controló bien, si vigiló, si no vigiló, a mí esto surge de la combinación en la interpretación de los artículos, bueno, 1320, 1324 y sobre todo del 1326, que si no me equivoco, creo que había sido Víctor Sousa la clase pasada, que nos hablaba de la acción de regreso. Si no me falla la memoria, hablábamos algo, si no, bueno, era otro compañero, creo que hablamos, bueno, ¿y qué es esto de la acción de regreso, verdad? Del que establece el artículo 1324. Bueno, en función de esta norma, es que digamos, la doctrina más moderna llega a la conclusión de que esa es la norma que nos establece que hay un vínculo de garantía, porque después se va a poder repetir lo que pagó vamos a leerlo, lo que se pagó la persona que responde en función de su dependiente. Así que ahí volvemos a leerlo. A ver si alguien lo tiene a mano, Analía, y que te vi, creo que tomaste el código, Sí, 1326. las personas, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Ah. Las personas obligadas a la reparación del daño causado por las que de ellas dependen tienen derecho a ser indemnizadas sobre los bienes de éstas, si los hubiere y si el que causó el daño lo hizo sin orden ni conocimiento de la persona a quien debía obediencia y era capaz de delito o cuasi delito según el artículo 1320. Perfecto. Así que, bueno, como ven, viene de eso, o sea, la idea es que si la acción de regreso es propia o se da en las situaciones de garantía, precisamente, y por eso es que esta doctrina más moderna llega a la conclusión de que descartamos todo lo que es la conducta de la persona que responde, sin embargo, es así, por eso es garantía, digamos, es simplemente una garantía que la establece la norma. Es decir, esta persona tiene acción de regreso porque garantiza
la obligación indemnizatoria por la conducta, ahí sí, por el hecho propio de su dependiente. Digamos, es eso, es una garantía, como hablamos con las funciones generales que tiene cualquier garantía, como decíamos hoy, de asegurar al acreedor el pago, el cumplimiento de la obligación para con él, que en este caso es una víctima, que es la acreedora de los daños padecidos por la conducta negligente, culposa, digámoslo así en términos generales, culposa o incluso dolosa, ¿verdad? De un dependiente, de su dependiente. Garantía, ¿sí? Pura y dura. Así que, bien, ahora veamos bien, creo que está bueno ver, ya lo hemos analizado, pero veamos cuáles son los conceptos de las dependencias. Entonces, aquí primero les quiero mencionar para que lo tengan presente, que si bien la relación de dependencia, como hablamos, es una situación de preeminencia en términos generales, hay que, o sea, se ha venido realizando o flexibilizando este concepto de manera evolutiva, conjuntamente o de la mano con ese desplazamiento del paradigma de la culpa y le da entrada al paradigma de la protección de la víctima. Entonces, en este sentido es que ha ido evolucionando, se ha ido flexibilizando, sobre todo, estos conceptos. ¿Sí? Ya, digamos, es lo que clásicamente podemos realizar, podemos ver vínculo empleado, empleador, ¿verdad? O las dependencias sociales, como decíamos hoy, bueno, padre, madre, respecto de su hijo. Pero bueno, no es solo eso, nosotros tenemos que tomar, ahí hay una interpretación bastante flexible y más amplia de cuándo estamos frente a una relación de dependencia y cuándo no. Y la verdad es que ahí sí, como les decía hoy, en jurisprudencia se ha visto que esto es aceptado en casos que quizás a primera vista uno puede pensar, bueno, no tienen nada que ver, y sin embargo, se termina concluyendo que sí, que hay aspectos, como le digo, hay puntos que conectan una actividad con otra, que conectan, que los vinculan en una relación y otra. Así que empezando por la parte económica, en realidad, bueno, lo que tenemos que ver acá es si hay un obrar en beneficio económico de otro sujeto. Esa relación, la dependencia económica, que se presenta como una preeminencia, ¿verdad? De un sujeto respecto a otro que está basado en una relación económica que se traba entre ambos. Y ahí teníamos la referencia normativa de este vínculo, lo decíamos hoy, en el inciso 2, 3, 4, 5, en el quinto, del artículo 1324. ¿Sí? Ahí esa referencia a los dueños, directores de establecimientos o empresas, ¿sí? Respecto de los daños causados. Y bueno, ahí en una redacción más contextual a la época, pero bueno, respecto a sus empleados. Pero esto no solo sucede en bueno, este tipo de, como de relaciones interpersonales, que es lo más claro quizás de ver, sino que también sucede, por ejemplo, en grupos empresariales, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un grupo empresarial del cual depende de una sede matriz, digamos, o que es una empresa que después, de la cual dependen otras, ¿verdad? Que desarrollan el vínculo económico, la actividad económica, pero hoy tienen ese vínculo socioeconómico, bueno, se ha entendido que también ahí tenemos una relación de dependencia. Hay una subordinación y hay, digamos, en contraposición, si hay una subordinación, del otro lado hay una preeminencia, ¿verdad? Respecto a la conducta que, bueno, despliega la subordinada. Entonces, en ciertos casos también se ha admitido en jurisprudencia que ahí hay una relación de dependencia y por tanto la empresa controlante responde por los daños ocasionados por su controlada. Y eso es muy importante en sede de responsabilidad civil porque la verdad es lo que les digo, sumamos más patrimonios o patrimonio para poder responder
para garantizar la reparación a la víctima, ¿sí? Para indemnizarla, para cumplir con esta obligación que surge, bueno, sumamos este vínculo también, bueno, una interacción en un grupo empresarial. Analía. Ahora me estaba acordando, los compañeros capaz que también se acuerdan. Valeria Farías, creo que no está, o no sé si está o no está. ¿Se acuerdan que Valeria contó que ella era una de las que había estado en lo de la agencia esta Transturismo o algo así? Claro, que Ajá. ella que buscaban, y ahora cuando empezaste a decir que buscaban quién podía ser el responsable que los resarciera, porque bueno, la empresa cerró y los dejó a todos con el pincel en la mano. De ahora en Claro. eso, claro, como que buscaban a ver si había, que sería como en este caso, que hubiera alguien que pudiera responder, claro, con un Claro. patrimonio sobre eso. Exacto, porque supongamos que quizás esa empresa de turismo era o sea, una derivada de otras. Pues eso pasa mucho a veces en el mercado. Tenemos quizás como sea, una marca A y después una marca B, pero que es de la misma empresa en realidad, pero funcionan, operan como si fueran independientes. Entonces quizás tengo una empresa, sí, de turismo que sale en realidad de otra que es más grande y simplemente ponen diferentes también, y tienen diferentes marcas, se identifican con nombres distintos, ¿verdad? A nivel, Claro. digo, Y eso en sociedad. un caso de responsabilidad, hay que salir a investigar, Y sí, en la no queda práctica, otra. o sea, ahí tenés todas las herramientas que te da también el Código General del Proceso o distintas herramientas procesales para investigar, diligencias preparatorias, arrancar a ver, bueno, informaciones registrales que puedas tener de acceso público, o sea, es una tarea investigativa en muchos casos que real, o sea, es como uno a veces ve, no sé, en las películas o una novela, de cómo hay que empezar a buscar la información y a veces uno encuentra, bueno, llegando a un punto, te conecta, algo que pensás que quizás es irrelevante, te conecta con, ah, no, mira, acá se encuentra esta situación, esta conexión. E incluso en muchos casos, bueno, para esto hay que hacer acciones particulares como, no sé, un disregard, que es, como se dice típicamente, correr el velo de la situación, ¿verdad? Que oculta quizás una persona responsable que se encuentra atrás de eso. Acá no necesariamente llegar a eso, acá, digamos, puede haber un vínculo también de empresas, como decimos, que se conozca que hay una controlante y el resto son las controladas, pero por más de que son en realidad estrictamente, desde el punto de vista jurídico, son personas jurídicas independientes, distintas, no es que sean la misma. Entonces, bueno, hay que hacer toda una tarea así, que hay de parte de los abogados, para poder saber si tenemos a alguien que nos responda como garante y empezar a buscar. Antonio, no se te escucha, Antonio, tenés el micrófono apagado. Ah, disculpa, disculpa, prendí la cámara. Como fundamento relevante, lo que tú decías, también se encuadra algo fundamental en el hecho del dependiente, que es la buena fe, ¿no? Bueno, la buena fe, lo que sucede en realidad, eso impregna todo el sistema de derecho civil. O sea, siempre hay eh, sí, o sea, hay una posición actualmente, digamos, de doctrina que considera que el obrar de buena fe, principio general de la buena fe, 1291, bueno, o sea, es transversal a todo. Así que sí, sin lugar a dudas, también muchas veces esto eh, de obrar de buena fe, no esconder activos, ¿verdad? No, bueno, no esconder situaciones de dependencia, relaciones que tienen. Es un tema El importante. ocultamiento a veces de información privilegiada, como hoy tenemos los hackers, toda esa parte de informática que son mente superior a nosotros, porque manejan temas que uno ignora, entonces manejan información privilegiada y eso es fundamental en este momento que Bueno, vivimos, tener es gente muy capacitada, pero además de buena fe, no profe, son mente superior. Gracias. pero absolutamente, mira, justo que lo mencionas ese tema tecnológico y no es por volver a lo de la inteligencia artificial, pero como es algo que lo vengo estudiando, lo menciono, y les puede resultar más interesante que estos casos más, a veces más viejos.
pero bueno, son los sobre los que tenemos ya escrito y ya sea jurisprudencia o doctrina. Pero bueno, está bueno analizarlo también en casos nuevos. Sin lugar a dudas, digamos, el, el tema de por ejemplo, la inteligencia artificial es tan complejo y no solo complejo de entender de cómo funciona, si ustedes se ponen a pensar en temas técnicos, sino de cómo se traban esas relaciones precisamente para brindar el servicio. Es decir, a mí lo que me importa es cuando el servicio, ya sea que es un software as a service, cuando decimos bueno, es un servicio, como puede ser ChatGPT, que seguramente muchos de ustedes lo han usado, es un software que brinda como servicio, o como producto, por ejemplo, cuando tenemos en nuestros celulares, todos tienen inteligencia artificial, más autónoma o menos autónoma. Esa es la diferencia. Y también si es más generativa o simplemente es mecánica y hace lo que está programada para hacer, ¿no? Eh, ¿Se imaginan entender para un damnificado, una víctima, cuántas personas pueden haber detrás de el funcionamiento de ChatGPT? ¿Cuántas personas o empresas pueden estar vinculadas a OpenSea, que es la empresa que, bueno, lo licencia y lo pone en el mercado? Pero si, digamos, si yo como víctima de un daño extracontractual, no hablo contractual, ya no hablo de cuando uno contrata y tiene, bueno, una situación ya regulada. No hablo tampoco de cuando uno es consumidor. Tenemos que ir descartando esos ámbitos subsistemas, ¿no? Cuando estamos en responsabilidad extracontractual y tenemos que probar la culpa o el hecho, digamos, el actor culposo de todo ese entramado de personas. Bueno, es tan difícil, la verdad, que se vuelve imposible. Y este paradigma de la víctima, de la reparación de la víctima, pierde totalmente fuerza y protagonismo, porque la verdad es que si tengo que probar todos esos vínculos, si tengo que probar, es terrible para la víctima. Seguramente no, digamos, en alguna parte puede errarle, y en todo esto, a lo que voy también conectándolo con el comentario de Antonio, es que sí, sin lugar, también ahí la forma en la que se vincula o la que se brindan los servicios, se colocan estas tecnologías en el mercado, está bueno analizarlo de acuerdo al comportamiento de buena o de mala fe, ¿verdad? También, ¿no?, con la intención que se intenta ocultar quizás o se intenta, porque en definitiva, como les digo, lo importante acá es la reparación a la víctima. Así que no está bueno los comentarios para ir procesando, discutiendo en estos temas. O Carlos, que estás con la mano levantada. Sí, yo estuve leyendo un artículo A ver. que habla de que este tipo de responsabilidad se lo llamaba también, o se lo llama la responsabilidad vicaria, ¿verdad? Ujú. Este, que, eh, que dice que habla de otro concepto que se llama los bolsillos profundos, o más profundos, porque lógicamente al poder accionar contra un empresario no es lo mismo que accionar contra un empleado. Si el empleado estaba en relación de dependencia, él también es responsable del empresario. Eh, Pero en ese caso se puede accionar contra uno o contra los dos, inclusive, ¿verdad? los De dos, a último. ver, a los dos, muy bueno el comentario, porque nos sirve para explicar esto y aclararlo, sí. Contra los dos, pues, exactamente. Y ahora, bueno, cuando veamos y terminemos hoy, venimos bien de tiempo, así que nos va a dar para terminar. eh, Se responde y solidariamente también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a poder reclamar a los dos. Y los dos personas, tanto quien cometió directamente por hecho propio, 1319, el daño, como la persona que responde en garantía, los dos tienen la obligación de indemnizar, de reparar el daño en su totalidad. Después veremos, en función de esa solidaridad que tiene, esa obligación in solidum que se genera, bueno, entre ellos el vínculo o la relación interna, que ustedes se deben de acordar del tema de solidaridad cuando lo vieron en obligaciones, este,
en los contratos, ¿no? El tema de la solidaridad, de cómo se responde, por qué. Pero bueno, en este caso, cualquiera, o sea, y de hecho, conviene hacerlo así, creo yo, demandar a los dos. Se demandará típica también, el típico caso de la responsabilidad médica, en el cual yo demando al médico por hecho propio, por Y su a la responsabilidad, mutualista. y a la mutualista porque es de quien era dependiente el médico. Ahí lo ven, es un caso de la mutualista porque, bueno, es la que lo contrató y es por hecho ajeno, por hecho del dependiente, de su dependiente que era el médico. Entonces, ahí es importante. Y hay un punto acá que quiero aclarar porque no es que tampoco, bueno, que esto es todas las situaciones en las que hay un vínculo con una empresa generan dependencia o se enmarcan en esto. O sea, hay que verlo caso a caso, como les digo, bueno, porque muchas veces hay, sí, personas o empresas que son autónomas. Hay que analizar, o sea, autónomas entre ellas que no tienen dependencia. Hay que analizar esto que les decía yo hoy de, bueno, cuánto yo puedo ingresar en la esfera de control y organización de ese dependiente, de esa empresa dependiente, o si en realidad realmente son autónomas, son independientes. Cuánto el que dirige, digamos, se inserta realmente en, en ese control y organización de la dependiente. Ahí vemos si hay un vínculo vertical bueno, si hay un vínculo horizontal es porque son todos distintos, ¿no? Pueden a veces tener una misma finalidad económica, pero bueno, ser diferentes. Aunque, y ahora ya le voy a dar la palabra a Carlos, les cuento, pero muy rápidamente un caso, mira, era un caso de alquileres, porque me acordé ahora de este caso, alquileres no me acuerdo si era en una playa, o sea, teníamos una playa, un hotel, un parador, perdón, hay un parador, y después no formaba parte del parador, pero había este alquiler como de juegos acuáticos, inflables, bueno, motos de agua, etcétera. Entonces, y si bien eran dos empresas distintas, una cosa era el parador, comida, bebidas, bla, 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 y había una atracción, decía, bueno, de juegos de estos acuáticos, se entendió y se hizo responsable en una condena al parador, porque se entendía que las personas también iban al parador, que había como una colaboración entre ellos, en definitiva, en ese caso. Y había una dependencia, se logró probar de que de cierta manera el parador tenía una injerencia también en el alquiler de estos juegos. Por más de que en realidad eran personas distintas, eran emprendimientos distintos. Pero bueno, pues a veces hay que ver cómo, como le digo, en esta flexibilización del concepto de dependencia económica, ya ven, o sea, hay vínculos que se traban. Y ahí bueno, en el mercado que hay que analizar si configuran o no un caso de dependencia. Ahora, como les digo, a veces todo esto es muy casuístico y muchas veces va a depender del análisis este, que hagan los jueces que intervienen en el caso y de lo que yo logre demostrar. Entonces, tanto de un lado para el otro también está bueno que lo tengan en cuenta, porque si nos ponemos en el lado de las empresas, que seguramente les toque asesorar en su vida profesional, uno tiene que saber a qué riesgos o cuáles son las consecuencias favorables que puede tener para la empresa asociarse, por ejemplo, a otra y eso nos sirve también para regular esos vínculos comerciales, bueno, temas de regulación de las responsabilidades, ¿verdad? Que tiene cada uno, por más de que estamos en sede extracontractual, está bueno sí después tener presente eso, todos los riesgos que pueda generar esa actividad y a lo que se expone la empresa. Entonces, lo tienen que empezar de los dos lados, yo creo, tanto, bueno, de las víctimas, si les toca en algún momento asesorar o representar una víctima de un daño, de cuál es todo el panorama que pueden tener para obtener esa reparación y lo que sea mejor, más favorable para esos intereses. Y bueno, y del otro lado, los riesgos a los que se pueden exponer si no si estamos en una relación de dependencia, asumir, si bien, como les digo, no tiene que ver con la relación extracontractual, la culpa invigilando o ineligiendo, yo creo que hay efectos prácticos, pero esto es simplemente una cuestión de organización de las empresas, sí
está bueno saber o controlar o tomar medidas de precaución de generación de daño, que en definitiva es lo que es, si se dan cuenta, es lo que busca la norma, que es prevenir el daño. Si yo sé que me van a hacer responsable a mí, porque yo soy el empleador, yo voy a buscar mecanismos que me permitan hacer que mis dependientes no cometan un daño. Obviamente que hay actividades humanas que escapan al control de lo que pueda hacer el empleador o bueno, o el controlante de una actividad, porque yo no puedo, ¿sabes? No, no. Si mi chofer, o sea, se enloquece y empieza a atropellar a las personas, bueno, no lo voy a poder en realidad controlar, o sea, eso no escapa, pero sí todo lo que yo pueda prever y todo lo que pueda prevenir de que ocasione daños beneficia a las víctimas, o sea, a las potenciales víctimas, a las personas que interactúan ahí, que no van a ser dañadas, y a la vez me beneficia a mí porque yo no voy a tener que ser responsable, indemnizar esa obligación, o sea, ser garante de una obligación de reparación. Con esto, a ver, les doy la palabra y ustedes me dicen a ver qué les parece. Carlos, Sí, me había faltado algo que capaz que lo ibas a decir más adelante, pero creo que en parte tocaste el tema ahora. a Iba a ver. decir que después de lo que dije antes, entra a jugar lo que dice en el último artículo del 1324, ¿verdad? El tema de la debida diligencia, si cumplieron con ella, o sea, llámese debida diligencia o del buen padre, los cuidados del buen padre de familia. O sea que si cumplieron con eso, estarían relevados de culpa, ¿verdad? O de haber ocasionado el daño. Creo que en la parte final tú tocaste Sí. algo del tema. Bien, ahora voy a hacer referencia a esto que lo quiero mencionar, sí, del código. Igual, antes, gracias, Carlos, escuchar a los compañeros antes de entrar a otro tema, porque es como que si no nos metemos y quiero escucharlos en este punto, Analía y después Antonio. Analía. Estaba pensando que una manera de ejemplificar capaz el tema de la prevención, en el caso de responsabilidad por los dependientes, sería en los vehículos de las empresas, que uno tiene atrás la inscripción, cómo estoy manejando, y te ponen el teléfono. Ujú. Digo, yo más de una vez he llamado, he mandado un mensaje, porque claro, si no, uno siempre está vulnerable a que su dependiente no se comporte como debe ser y después uno tenga que responder, ¿no? Ujú. Entonces me parece que esa es Es una verdad. medida de prevención. Ujú. Sí, exacto. Bueno, por eso precisamente creo que también sí que debe estar pensado para eso. Sí, sí. ¿Antonio? No, lo mío es cortito, profe. Leí una sentencia que estuvo Sí. interesante de una empresa donde le hace una demanda por dependiente garante solidario, donde el funcionario que trabajaba en la empresa estaba en un territorio fuera del perímetro de la empresa, entonces fue absolvida la empresa de esa situación. Porque claro, viste que hay un tema territorial también. A mí me llama la ¿Cómo atención, de ¿no? nuevo? Perdón, no entendí ¿Cómo? por qué lo Un absolvieron. funcionario sí, te explico, un funcionario dependiente de la empresa, pero como hizo un accidente fuera del perímetro del territorio de la empresa, eh, la, eh, Ajá. los jueces la absolvieron como hecho al dependiente. La verdad que Ah, claro. interesante porque como que está, que el territorio es importante, no la tenía eso. Gracias, profe. Bueno, quizás supongo que ahí tendrá que ver también con la situación de que con los empleados, no es que uno depende de la esfera privada y cuando yo estoy también respondiendo como empleado, ¿no? Porque no es que tampoco, bueno, si el empleado sale en su vehículo privado, después el fin de semana sale a pasear, se va a la playa porque está lindo el fin de semana y dice, bueno, me voy a ir hasta la costa y bueno, y pasa un accidente, no va a ser responsabilidad de la empresa, en realidad en ese caso, porque em, no está realizando ninguna de las tareas que corresponden, en ese caso, al garante. Está fuera de la actividad, así que calculo que quizás la interpretación del caso viene por ese lado. Por eso les decía hoy que es bien casuístico también el tema. Entonces, este, bueno.
hay que verlo caso a caso, por eso, hay que ver las situaciones, analizarlas caso a caso. Acá con lo que mencionaba eh, Carlos, quería dejar claro que en realidad, cuando hablamos de estos supuestos de responsabilidad por hecho ajeno, en realidad ahí no importa, como ustedes saben, la diligencia, no importa el estándar de conducta, no lo analizo de parte de quien responde como garante. Entonces, esa última parte, en realidad, del inciso del 1324, no aplica al análisis de las situaciones que uno responde por hecho ajeno, es decir, no aplica a esos cuatro incisos superiores. En realidad, este último inciso, que es la responsabilidad de que se trata en los casos de este artículo, se hará cuando las personas en ellos mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia, refiere al primer inciso en realidad. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, responsabilidad por hecho de las cosas. Pero quiero que después la clase que viene lo vamos a analizar bien ese último inciso. Por eso no lo quise leer hoy, porque no quería mezclar, quería vamos, por eso digo, paso a paso, que quedara claro la responsabilidad por hecho ajeno, que acuérdense siempre, la regla principal es: no me importa la conducta del garante. Prescindo, no me importa si en realidad actuó o no con la diligencia de un buen padre de familia. Va a responder de manera objetiva. Como decíamos, bueno, y se acuerdan la clase pasada que veíamos también las diferentes graduaciones de la responsabilidad por hecho ajeno o también, bueno, por hecho propio, era atenuada, agravada, ordinaria, y bueno, y ahí va a variar también va a variar lo que se requiera, si se considera la culpa o no. En el factor de atribución objetivo, prescindo del análisis de la culpa. Pero ¿se acuerdan que había también algunas situaciones que son las que se desprenden después del último inciso, que como les digo, después la clase que viene vamos a avanzar con ese último artículo, que bueno, que es una responsabilidad subjetiva agravada. Como decíamos, subjetiva porque yo tomo en cuenta ahí sí la conducta. Agravada porque la víctima no tiene que probar la culpa en esos casos. Yo voy a tener que demostrar, por eso es agravada, que me comporte con toda la diligencia requerida para el caso. Que a la inversa, decíamos, vista como la responsabilidad objetiva atenuada también. ¿Por qué? Porque en realidad decíamos, bueno, ahí sí vamos a considerar la conducta. Entonces, no es muy apropiado hablar de objetiva atenuada, es mejor hablar de subjetiva agravada. Pero no, o sea, en resumen, acá, pasando línea, en factor de atribución objetivo, no me importa la culpa. No me importa cómo actuó, no me importa si tomó medidas o no. Así que, y esto se aplica a estos cuatro casos que vimos, que estábamos viendo, y, como les digo, a todos los casos de relación de dependencia. Económica, como veíamos en este concepto, o social. Que la social, ahí bien, porque vamos ya cerrando los dos temas que nos quedan, dependencia social está basada precisamente en las relaciones sociales y familiares que existen entre esos sujetos. Entonces, la relación acá de preeminencia se va a basar en el control, en la organización y en la dirección que va a tener de manera permanente, eso es un elemento importante, permanente, por parte de una persona respecto de la conducta de la otra. Ya sea, como decíamos hoy, bueno, veíamos el caso de los padres que tienen bajo su patria potestad a sus hijos todavía, caso de los tutores, de los curadores, caso de los maestros y directores en instituciones de educación, educaciones de enseñanza. En el caso ese, los directores, maestros, sí, perfecto, respecto a esos alumnos durante el tiempo que están bajo su vigilancia. Responden como garantes. ¿Por qué? Porque se encuentran en ese momento, como dice acá, por ejemplo, en el caso de los directores, se encuentran, bueno, bajo su vigilancia y se entiende que hay una dependencia social en esos casos. Entonces, bueno,
No va a aplicar, recuerden que lo hablábamos hoy con la pregunta de Carlos, que nos decía, bueno, ¿y qué pasa cuando no convive, verdad? El padre, en el caso específico de los padres. Ahí tenemos las situaciones, como le digo, diferenciar si se responde, si es sin input. No se la No se le escucha escucha. la voz, profe. No se escucha. De O, repente se cortó. ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí se escucha. No, porque me salió una notificación de se conectaron sus AirPods. Y yo dije, ¿qué dónde? Si yo no tengo miedo, no sé. Sí, rarísimo. Claro, entonces digo, si tengo conectados los auriculares no me pueden escuchar. Em, Ahí me perdí en lo que estaba hablando. Ah, de inimputables y los imputables. Inimputables, siempre 1320 es la regla. Y si eso se va a aplicar también si son en la situación de los padres, de que dice el 1324. El 1324 lo que nos habla es de la situación de los imputables, es decir, mayores de 10 años. Ahí sí van a responder por hecho ajeno. Así que acuérdense, cuando son inimputables los menores o en situaciones de demencia, va a aplicar el TC20. Responden por hecho propio, las personas que los tienen bajo su cuidado. En el caso de los mayores de 10 años, los padres ahí sí van a responder por hecho ajeno. Y el menor va a responder por hecho propio, o sea, menor pero mayor de 10 va a responder por hecho propio y por hecho ajeno los padres. Que no es lo mismo, y ahí aclaro por eso la parte de que sea permanente ese control o ese vínculo en el que se pueda dirigir la conducta de estos menores, que no aplica a la situación de la visita de un menor de un chico a, no sé, un compañero de clase. Quizás los que tienen hijos, no sé, sus hijos, o bien un hijo o un compañero de la escuela, ¿verdad? Y pasa un tiempo, incluso, no sé, se queda a dormir. En esos casos yo digo, bueno, ¿y qué hago? ¿Lo tengo bajo mi dependencia en ese momento o no? Bueno, se entiende que no, en realidad, porque ahí es temporal, es algo que sí, pueden respirar tranquilos. Digo, no van a responder por hecho ajeno, sí responderán en todo caso por hecho propio, digo, si sucede algo, ahí, digamos, rige también el tema de la conducta, cómo uno se comportó, pero no rige la relación de garantía, se entiende que ahí no hay dependencia social, entonces no van a responder por los niños que tienen transitoriamente bajo su cuidado. Lo mismo sucede, por ejemplo, veíamos la clase pasada con los abuelos, pero si, distinta sería la situación si el menor se muda y convive, ahí sí, con los abuelos cuando pasa a convivir con ellos o a vivir, ahí sí, por ejemplo, por más de que tenemos padres, quizás que todavía que tienen, no sé, la patria potestad, y tenemos a su vez que pueden convivir un determinado tiempo con los abuelos, bueno, en virtud de esa convivencia, pasan a ser, sí, dependientes sociales. Y ahí sí responderían en función de garantía por la dependencia social. Carlos, Solo para ver si entendí bien. Todos los que figuran en el 1324 responden por hecho propio, salvo en el caso de los menores que son mayores de 10 años. todos los menores, todo Claro, el caso de los, menores de edad responden, recuerden, por hecho propio en el caso de inimputables. En imputables directamente el menor no es responsable civilmente y por eso va a responder por su conducta, por hecho propio la persona que lo tenía bajo su cuidado. Pero no me va a importar, ya ahí con menores de 10 años no me va a importar la conducta del menor. pero, eh, eh, Sí, hay que los diferenciarlo menores con de los 10 años, mayores. Ahora vienen los mayores, o sea, el punto de inflexión es si es imputable o no, si son inimputables.
Inimputables, directamente nunca siempre va a ser, van a responder por hecho, todas las personas que se encuentren bajo los cuidados va a ser por hecho propio, porque son inimputables, o sea que me importa la conducta de ese sujeto, no estoy garantizando nada. Todas las personas que los tengan bajo su cuidado van a responder por hecho propio. Es decir, si no actuaron con la diligencia debida en el cuidado de que ese niño no cometiera un daño. Ahí sí, analizo hecho propio. Imputables, mayores de 10. Ahí hacemos la diferencia porque los menores, pero mayores de 10 años, o sea, los imputables civilmente, van a responder por hecho propio. Ahí sí voy a analizar la conducta del niño mayor de 10 años. Tengo que probar que el niño actuó de forma culposa o dolosa para cometer el daño. 1319, le va a aplicar la regla de 1319. Y recuerden que ese es el presupuesto para que responda después el por hecho ajeno. Probado que el imputable, el menor imputable, actuó con responsabilidad, o sea, tengo que probar la responsabilidad de ese niño por hecho propio. Si actuó de forma culposa o dolosa para cometer el daño, los padres, como dice el 1324, van a responder por hecho ajeno, por factor de garantía. Pero el niño también es responsable. El niño también es, pero por hecho propio. Ahora, ¿qué sucede fuera de los casos de los padres? Como les decía. Bueno, ahí no tengo si no tengo una relación, una de dependencia social, si no existe dependencia social, también, bueno, cada uno va a ser responsable por hecho propio el menor imputable y por hecho propio en la parte que le corresponda del daño a, por ejemplo, el abuelo que lo estaba cuidando justo una tarde. Si hay un niño de 12 años que, como digo, no sé, le rompe un vidrio al auto del vecino, bueno, hay que ver si el niño del niño de 12 años responde por hecho propio, por su culpa, en el caso, por haber roto. Pero el abuelo no va a responder por ese niño, no va a responder el abuelo por relación de garantía. Va a responder en la medida que haya también cometido él un daño. Se va a analizar su conducta. Se va a analizar su conducta, como siempre, con la relación causal con ese daño. O sea, tenemos que conectar el daño con la conducta de la persona, ¿verdad? Ese nexo entre el daño y la conducta de la persona que lo provocó. Ahora va a ser distinto porque el padre sí va a responder por ese niño de 12 años, va a responder como garante. El padre sí responde como garante en esa situación, porque lo tiene bajo su patria potestad y en realidad vive con el padre, no vive con los abuelos. Lo mismo, bueno, una tía, no sé, la madrina, el padrino del niño, una persona que circunstancialmente lo esté cuidando a ese niño. Este, esas personas no responden en función del factor de atribución objetivo. Bueno, así que ese caso de la dependencia social. Y para terminar, en estos poquitos minutos que nos quedan, quería hacer referencia a lo de la solidaridad que habíamos estado hablando. Antes de eso, igual les quiero decir, y le voy a dar la palabra a Analía, los invito a que lean, que lo repasen en el cuadro que tiene el profesor. En EVA hay un cuadro, ese, ahí está, que estamos dando a la compañera. Ese cuadro les resume lo que les estoy hablando ahora. Lo tienen bien esquemático para que lo puedan repasar y tenerlo claro qué situaciones sí, qué situaciones no, que son. Es lo mismo que estamos hablando ahora, pero lo tienen ahí resumido y esquematizado, con las referencias a las normas y todo, para que después cuando lo estudien les va a venir súper bien. Y después hay otro de hecho propio y hecho ajeno también. Bueno, de hecho propio y hecho ajeno, y después hay uno de graduación de las culpas, de la graduación de la responsabilidad, dependiendo del factor de atribución, que les dice también lo de subjetivo agravado, subjetivo ordinario, objetivo agravado, objetivo absoluto,
ahí lo van a ver y les hacen el cuadrito, el profesor les puso todas las situaciones en las que, hasta todos los artículos. Es tipo, el artículo 1324, inciso tal, ingresa en este. Y entonces está bien, bien práctico para que lo puedan repasar después y estudiar para el parcial. Es bien importante el artículo 1324, les digo, o sea, como que 1319, 1324, ya sea para el parcial este siguiente, final o el examen, va de cabeza. Analía. Sí, una consulta, capaz que es algo muy obvio, pero por las dudas. Cuando estamos hablando que responden, siempre todos esos, por el dependiente, por los hijos, estamos hablando que responden de manera dineraria, ¿verdad? Ahora, si son insolventes, no va a responder nadie. Bueno, ese es un problema, ya que excede a lo que puede, o sea, en realidad a lo que es la norma Ah, jurídica, ¿no? Que es algo de, bueno, si estoy frente a un insolvente. Imagínense que la norma intenta proteger a la víctima con una garantía de fuente legal, ¿no? Que es esta del 1326, que lo que hace, como les digo, es asegurar o intenta asegurar en este caso el cumplimiento de la obligación para con el acreedor que es la víctima. Porque, digamos, al no tener origen contractual, yo no puedo controlar antes, no es como una relación que se da en la esfera privada donde yo puedo controlar qué garantía me van a brindar para yo saber si me van a responder o no frente a un incumplimiento. Acá, por eso, tiene origen legal, 1326, esta acción de regreso, que funda, bueno, también esta responsabilidad de tipo objetiva. Ahora, si el otro también, si son todos insolventes, bueno, lamentablemente sí, ahí quedamos, la víctima va a quedar sin una indemnización y sin una reparación, pero no por culpa de la norma, porque la norma precisamente lo que buscó es ampliar el elenco de personas que van a tener que responder, que las personas responsables, es decir, de el legitimado pasivo, si lo quieren poner en esos términos, que es decir, a quién yo puedo demandar para que responda. Es decir, desde el punto de vista, esto es factor de atribución, bueno, el factor de atribución de la responsabilidad, quién va a responder. Y cuando hablamos de responder, sí, por lo general, es un tema de cómo se repara el daño. Digamos, esto sería un tema para conversarlo cuando vimos daño, decir, ¿cómo se repara el daño? Sí, bueno, económicamente por lo general se estima un valor, se le da un valor económico a ese daño y se repara en función de ese valor económico. Hay situaciones en las que se repara en especie, a veces son actividades, pueden ser acciones. No es lo más común, no es lo más común, pero tampoco hay, digamos, ninguna norma que lo prohíba. Así que muchas veces la reparación en especie, como sucede, por ejemplo, en la ley de medios, ustedes ven que establece como parte de la reparación del daño que se le puede haber generado a una persona que se la difama o que se da información errónea en medios de comunicación. Bueno, parte de la reparación es darle el derecho a réplica, es comunicar por la misma vía por la que se informó que esa información no era tal. Y así se repara. No me importa solo, o sea, la reparación de ese daño que pudo haber tenido, tanto patrimonial como extrapatrimonial, sino que necesito un hacer que repare ese daño. Así que bueno, eso nada más un comentario por lo que decías hoy de que siempre si es en dinero, bueno, puede ser en una condena de hacer, también podría ser. Así que también como un consejo, también está bueno, sí, cuando nos demandan hacer una averiguación a veces de bienes, si se puede saber, para saber con qué tiene uno, porque también sucede que cuando uno va demanda, puede haber situaciones que solo han visto en simulación, ¿verdad? Y después tenemos, bueno, simulación, acción pauliana, esto de decir, me insolvento para que después cuando me quieran ejecutar la sentencia, yo no tener nada. Entonces digo, durante el juicio me empiezo a insolventar, empiezo a decir, bueno, tengo esta casa, se la paso a nombre de este, se la paso a nombre del otro, ¿verdad? Y cuando va, no tengo nada. Bueno, bonita, divina sentencia, me condenaste, pero yo no tengo cómo pagarte, ejecutame, embargame, y bueno, no tengo nada. Así que también eso está bueno saber, averiguar qué viene, qué patrimonio cuentan las personas antes, tener esa fotografía, ¿verdad?, del patrimonio con el cual
se puede llegar a responder. Porque incluso se pueden tomar medidas cautelares, es decir, medidas, si hay un riesgo de que después se pueda incumplir con la condena, tomar medidas cautelares respecto de los bienes que aseguren después el cobro respecto de esos bienes, de determinados no sé, embargos, por ejemplo, anotación preventiva de la litis. También en el registro para que se sepa que, bueno, hay un juicio, y entonces cualquier persona que vaya a comprar, si está anotada la litis en el registro, va a saber que hay un juicio. Entonces, si compra, por ejemplo, está comprando quizás de mala fe y después van a poder, bueno, accionar contra él. Son todos temas que hay que tenerlos, como ven, todos presentes al momento de accionar. Bien, Víctor, y sé que ya se van retirando. Ah, ya son y media. Bueno, Víctor Sousa. No, profe, iba a decir sobre lo que había dicho del tema de la solidaridad, era que responden in solidum, o sea, responden ambos por el todo, tanto el directo como indirecto, y que se veía la relación externa con la víctima, que ambos responden por el todo, y después la relación interna ay, ¿cómo era la palabra? O sea, de que la acción contra De, el la, De indirecto. regreso. De regreso. regreso, no me salía la acción de regreso. Esa es la relación interna y la externa con la víctima. Sí, ahí se da de la situación de, como decíamos hoy, los dos, tenés dos personas obligadas a responder, por eso hay una obligación in solidum, es decir, un mismo hecho frente a un acreedor por la misma deuda, que es la obligación de reparar el daño, misma deuda, mismo sujeto acreedor, tenés diferentes deudores. Dos, en este caso, el que actuó por hecho propio y el que responde como garantía, por hecho ajeno. Los dos, frente al deudor, van a tener la obligación de reparar, de cumplir con la obligación reparatoria. El que lo paga, si lo paga el que lo cometió por hecho propio, obviamente extingue la obligación, se extingue la deuda para los dos deudores. Pero la diferencia es que sería una solidaridad imperfecta en estos casos, porque si lo paga el que cometió el hecho directamente, no puede repetir, no puede iniciar la acción del 1326 contra el garante. Pero a la inversa sí, si el que paga es el garante, después va a tener la acción de regreso contra el que actuó por hecho propio. Y bueno, obviamente por el todo, acá no hay división, no es que sea una parte uno y una parte otro. No, los dos responden por el todo. O sea, los dos están obligados como deudores solidarios a pagar frente al acreedor el total. Con el efecto extintivo sí que los beneficia a los dos cuando se paga la deuda. Así que sí, básicamente eso es lo que iba a decir, pero bueno, estamos ya 2 minutos que terminó la clase. La clase que viene, vamos a empezar entonces, terminamos de analizar el artículo 1324 y vamos a ver responsabilidad por hecho de las cosas. La verdad quise dejar 2 clases, habíamos pensado en dividir esto en 2 clases, pero me pareció que vale más la pena enfocarnos 2 clases en responsabilidad por hecho de las cosas porque es mucho más compleja, la verdad. Y me gustaría que si lo terminamos la clase que viene, que no creo, la verdad. No sé, el lunes de repente repasamos, aclaramos, porque es bastante más complejo. Así que, bien, y ahí terminamos lo que sería el 1324. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Bueno, muchas gracias por gracias la por la atención, clase. la participación. Chao.